El presidente Xi Jinping dijo que China debe corregir su desarrollo, al que calificó de desequilibrado y desproporcionado. Dijo también que China va a liderar el mundo en el año 2050, que se preparan para eso. Lo dijo al comienzo del Congreso del Partido Comunista Chino, que comenzó esta semana con un profundo debate sobre el futuro de la potencia. Vemos un informe y lo analizamos con un invitado especial. El Congreso del Partido Comunista Chino, que comenzó este miércoles 18 de octubre, abrió con un discurso del líder, el presidente Xi Jinping, que evaluó el rumbo de su país, señalando la necesidad de corregir un desarrollo que calificó como desequilibrado y desproporcionado. El mandatario viene perfilándose como el defensor de la globalización, pero algunas empresas se quejaron del rumbo de algunas medidas que consideran erráticas. Precisamente, en el último foro económico de Davos, Xi defendió firmemente la apertura económica. En consecuencia, este miércoles en Beijing, el mandatario abogó por la reforma de empresas del Estado, un tema controvertido, y al mismo tiempo adelantó que se impulsará la formación de una economía mixta. Es que en los últimos años también ha crecido la demanda desde los principales socios económicos chinos, como la Unión Europea y Estados Unidos, para que Beijing abra más su economía a la inversión y al comercio. No se trata solo de un debate sobre política económica del gigante asiático. Para los analistas, el principal debate ideológico se centra también en cómo reformar las empresas estatales. Los casi 2.300 delegados que participan del Congreso deberán confirmar a Xi en su cargo hasta 2022. El líder chino llegó al estrado flaqueado por sus dos predecesores en el cargo, Jiang Zemin y Hu Jintao, una imagen que intentó evocar la idea de unidad por encima de internas políticas. El Congreso, el número 19, también tendrá la tarea de aprobar la creación de un nuevo comité central que aprobará al Politburó de 25 miembros, del que sale a su vez el círculo de poder más estrecho de 7 personas, el Comité Permanente. En clave política, el otro gran eje del mega encuentro chino, el jefe de Estado destacó el avance del socialismo con características chinas en los últimos 5 años. No obstante, preocupa a los líderes la desaceleración de la segunda economía mundial, que en otros periodos llegó a tasas de crecimiento de 2 dígitos y que prevé un aumento del PBI para este año del 6,5%, que se suma a otros indicadores positivos como el aumento del comercio, baja de inflación y descenso del desempleo urbano. Una decisión medular es la reforma de la Constitución. El portavoz del Congreso, Tuo Zhen, explicó que se avanzará sin vacilar en modernizar al gobierno y la capacidad del Estado chino. En rigor, más poder para Xi Jinping, según las propuestas de reformas que ya se conocieron. Nuevos desafíos para un gigante que busca expandirse aún más. Le dijimos que íbamos a analizar este informe y la situación de lo que es el Congreso Comunista del Partido Comunista Chino con un invitado especial. Sergio Cesarín está con nosotros. Ya habías estado otras veces. Sergio es especialista en relaciones internacionales de la Universidad 3 de Febrero e investigador del CONICET y un experto en China. Para nosotros, de lo más importante, y muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Veíamos y hablábamos de lo que tiene que ver con esta idea del desarrollo, cómo se va a desarrollar China. Uno, tal vez, unos años atrás, no imaginaba que fuera ese el eje de la discusión dentro del Congreso del partido, ¿no? Es cierto, digamos, el proceso que estamos viendo de China es un proceso que inició a fines de los 70, principios de los 80. Para ellos también significó el inicio de un sendero de gran incertidumbre. Nada estaba dicho totalmente, y por más que hubiera un líder muy preclaro en aquel entonces como Deng Xiaoping, podía haber fuerzas contestatarias, contrarias, podía haber reveses importantes, el país estaba muy atrasado y era muy pobre, o sea, muchísimos dilemas a superar. Sin embargo, bueno, la persistencia de la estrategia, el largo plazo, el plan, la mirada de Deng Xiaoping, vos recién me mencionabas esta visión sobre el desarrollo. Yo recuerdo que a principios de los 80, en los discursos de Deng Xiaoping hablaba de que China debía aspirar
a ser una sociedad moderadamente desarrollada en el 2050. Fíjate, el mismo número. Ya decía lo que está diciendo el presidente Xi Jinping, digamos. De alguna manera esa idea, como idea general de transformación y de cambio, persiste. Ahora, mencionás allí, uno puede pensar también que nació en una casa política y muy cercana justamente a la de Deng, y tal vez esa es la idea que viene teniendo desde chiquito. ¿Puede ser algo así? Esa es una variable, la de las tramas personales es una variable importante. Yo escribí un artículo hace poco en la que se rescata. Él es de la línea de los que se denominan princelings. Es hijo de un revolucionario, de Xi Jong-un. Xi Jong-un fue un hombre muy cercano a Deng Xiaoping y fue el hombre que comisionó a Deng Xiaoping para la apertura de las zonas económicas especiales. Fue uno de los grandes gestores de esa apertura y jugó políticamente por Deng, por esa apertura procapitalista en el sur del país, jugó por ese proyecto. Entonces es, digamos así, la figura del padre, purgado durante la Revolución Cultural de Mao, vivieron en una zona agrícola, gran parte de la... muchos analistas citan que gran parte del temperamento de Xi Jinping está forjado en esas zonas agrícolas y esa vida muy dura. Sí, tiene ahí una correspondencia en lo vital y lo político muy fuerte, porque bueno, su padre fue, como dije antes, uno de los grandes motores junto con Deng de esta transformación procapitalista. Antes que te pregunten los colegas, ¿cuánto de todo lo que está pasando con el liderazgo de Xi también ha sido beneficiado con los problemas de liderazgo de Donald Trump? Bueno, hay mucho, no podemos dejar de analizar un poco espejando, digamos, ¿no? Ambos perfiles. Incluso el tema de los perfiles personales es muy interesante, porque hay una gran distancia entre ambos. Pero bueno, dejando de lado eso un poco, me parece que hay aquí un debate profundo y que de alguna manera no está, me parece, no se ha hecho totalmente explícito, pero que tal vez podemos suponer que es el tema de democracia y este tipo de autocracias eficientes, digamos, ¿no? Aquí hay donde de alguna manera la acción de Trump, el perfil de Trump, el modo de ejercicio de liderazgo, de su posición como presidente, está erosionando, digamos, ¿no? esa visión positiva sobre una forma de ejercer el poder yo diría en la primera democracia del mundo, al menos desde el punto de vista del desarrollo institucional, ¿no? Dejando de lado lo cuantitativo que es la India. Entonces me parece que en muchos aspectos parte de la construcción de este posicionamiento internacional de China y de Xi en términos de construcción de liderazgo tiene que ver también un poco con la mirada negativa que estamos teniendo respecto a un líder como el líder estadounidense. Claro. José. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Qué tal, venís hablando y desarrollando la visión que tiene China acerca de su futuro, el desarrollo, esta idea de convertirse en un país moderadamente desarrollado de acá a 50 años. Es una serie de cuestiones que tienen que ver con las perspectivas de futuro de China. Lo que yo te quería preguntar y en todo caso pedir si nos podés hacer una lista de cuáles son los obstáculos que enfrenta China en ese camino al desarrollo, que tienen que ver, no sé, con la cuestión medioambiental, con la cuestión política, con la represión política. O sea, ¿cuáles son los problemas que tiene que superar China para convertirse en un país moderadamente desarrollado? A grandes rasgos te diría primero, las tensiones políticas intrapartido. Persisten, están. Por algo, digamos, todo este proceso de centralización política o de poder político por parte del presidente. Tiene un porqué muy claro. O sea, ese es un obstáculo. A ver, ¿un obstáculo insalvable? No. Por supuesto que es parte de la dinámica política interna china, pero digamos, son cuestiones que hay que tener en cuenta en términos de la construcción de equilibrios, en términos del diseño de estrategias de reforma económica, de la velocidad de avance con las reformas, etc. El segundo es la cuestión medioambiental, sí. Lo dijo el presidente, recién el informe lo citaba, la cuestión del desequilibrio, digamos, ¿no? De la cuestión polucionante, que es un problema no solamente de calidad del aire, es un problema de enfermedades y agravamiento de la salud poblacional. Claro. Entonces, ese es un punto. El tercero es, diría, digamos, la cuestión, digamos, que refiere a los factores de poder dentro de China, ¿no? Porque uno habla básicamente de la estructura de poder político, de gobierno, pero también el ejército, las fuerzas armadas, los actores empresarios, los empresarios que no son solamente empresarios estatales, sino también empresarios privados, la nueva economía ciudadana. El otro factor, evidentemente, son las demandas sociales. Quieran ser tapadas, moderadas o atenuadas, digamos, ¿no? En términos de presión o demanda específica sobre el poder político, sobre el gobierno, existen. Y no solamente atañen a corrupción, sino que atañen a otros dilemas o procesos como es una mejor distribución del ingreso, mejor cobertura social, etc. Por eso no es caprichoso el discurso chino cuando dice, yo mencioné a Deng que decía, una sociedad moderadamente desarrollada, ¿no? No era tan asertivo al decir vamos a ser un país desarrollado, porque evidentemente sabía que saltar todas estas barreras, la pobreza remanente, no iba a ser fácil.
Sergio, obviamente cuando hablamos de China y la economía china, estamos hablando de la economía mundial casi al mismo tiempo y en coincidencia. Los cambios que se fue dando China a partir de los 70, todos influyeron y muchísimo sobre el resto de la economía. Ahora se habla de este replanteo en el proceso de desarrollo, pero se está hablando mucho de la cuestión interna. Yo te quería preguntar por el impacto externo que puede tener, impacto a nivel mundial, porque cuando China empezó a trabajar sobre el tema de atraer inversiones externas, lo hizo con una forma cautelosa, inclusive con mucho control estatal. Lo mismo cuando salió primero a exportar productos al mundo, productos muy baratos, y después con cierta incorporación de tecnología, también lo hizo de una forma planificada. De estos cambios que está planteándose ahora, ¿qué es lo que se puede esperar? Porque también acá van en la misma medida. No me animaría a decir si China se adapta al mundo o China provoca los cambios que después el mundo se tiene que adaptar a lo que hizo China. Es un yin y yang, digamos, ¿no? Claro, es claro. un poco eso. O sea, evidentemente China está cambiando gran parte de la lógica de relaciones interestatales, así como también obviamente el mundo, llamémosle bajo la dinámica globalizadora de mundialización, también está cambiando a China. Aquí me parece que, digamos, el plan o la estrategia general de China es llegar a este momento o a este punto de desarrollo. Esto te diría que es una expectativa que tiene muchísimos años y data incluso del fin del siglo XIX, algo que China no logró por un montón de procesos históricos internos muy complejos. Pero el ideal del desarrollo, el ideal de parecerse cada vez más a potencias tecnológicas o evolucionadas, eso permanece y está, diría, prácticamente intacto. En eso no hay desacuerdos internos profundos, tal vez en la velocidad del proceso o el modo, pero no en lo específico. Yo creo que vamos a ver. Y aquí empieza a haber un juego ya de mixtura respecto a las perspectivas, porque hablamos también en un momento sobre esta postura de China, sobre un poco el líder del libre comercio mundial. Bueno, esto no es tan así. Hay un aspecto que no ha sido tan exitoso para el actual presidente y para la actual gestión en China, que ha sido el tema de la reforma del sector estatal de la economía. Muy por el contrario, ha habido fallas y problemas, no se ha avanzado lo suficiente y se espera que sea uno de los puntos más rápidos de la agenda o más crítico de la agenda en este segundo mandato. De todas maneras, la ganancia de competitividad, la búsqueda de transformación productiva, China se ha ido transformando poco a poco en una economía de servicios. Si ves la gradación en términos de participación sectorial del PBI, el sector manufacturero ha caído y los servicios ya son prácticamente más del 50% del PBI. Entonces, yo creo que en esa línea de transformación, China ha de persistir en el futuro. Y eso, sin duda, que va a impactar más desde el punto de vista y aun cuando sea relativo a una apertura de su mercado, de sus fronteras comerciales, como de proyección comercial. Y fundamentalmente, Raúl, me parece que un poco la perspectiva de tu pregunta puede apuntar ahí, por ejemplo, a seguir siendo un actor inversor externo muy fuerte a nivel mundial. Sergio, buenos días. Me gustaría saber cómo analizás el desembarco del último tiempo de China en América Latina, a la que llama su ruta marítima del siglo XXI, en contraposición o agregándole otro nombre a su ruta, a la franja y la ruta de la seda, ¿no? Que tanto impulsó este año con esa conferencia internacional en la que también estuvo como invitada la Argentina, porque lo que da a entenderse es que hay mucho deseo de participar en la infraestructura, pero no queda claro si es una estrategia de enviar su rezago, de competirle a los Estados Unidos o de participar verdaderamente del desarrollo de la región. Son muchos dólares los que se ambicionaron, 250.000 millones en su momento. No se sabe todavía a ciencia cierta en dónde estamos. En estos días se está desarrollando en Santiago de Chile una conferencia de los think tanks de América Latina y China, ¿no? De los think tanks de países de CELAC. Me parece que ahí la perspectiva china se ha modificado. A fin del año pasado elaboraron un segundo documento de la estrategia china para con América Latina, en la que hay un cambio de perspectiva, un poco para quitar esto que mencionás, ¿no? Esta perspectiva de venimos por sus recursos naturales, por sus materias primas, y el compromiso sobre desarrollo industrial es relativo. No, en esta perspectiva China, y gracias a las críticas, entre comillas, de la región, que han visto que nuestro comercio se ha incrementado, pero en realidad nuestra composición exportadora sigue siendo básicamente commodities y materias primas, y que queremos mayor valor agregado y mejorar las alianzas con empresas chinas. Bueno, este cambio de perspectiva habla de cooperación interindustrial, digamos, armado de vectores de comercio intraindustrial.
hay un desplazamiento cualitativo hacia inversiones más que en los sectores extractivos, que sigue siendo importante, pero hacia el sector manufacturero. Y te diría que todo esto en el cambio, en un contexto de revisión en algunos países latinoamericanos respecto de las relaciones con China en lo económico. Miro un poco el caso de Ecuador, miro el caso de México, miro el caso incluso de la Argentina en algunos aspectos, y lo que es evidente y lo que estamos viendo respecto a la inserción que mencionaba en la región es el caso de Brasil. El caso de Chile y Perú es como que ya tienen inercialmente por el Tratado de Libre Comercio y la relación es inercialmente muy activa, y en el caso del compromiso fenomenal de inversión china en Brasil en telecomunicaciones, en agronegocios, en redes eléctricas. Realmente el compromiso de China en Brasil es muy importante. Con lo cual, para ser más sintético, vamos a ver que ese compromiso se mantiene y se profundiza. Y seguro veremos con el paso del tiempo un desplazamiento cualitativo hacia sectores de mayor interés para nosotros. Hablando en números, uno dice fácil 1 millón de personas presas, esto es por cargos de corrupción, en un partido, el comunista chino, que tiene 88 millones de habitantes, es decir, el doble de la población argentina. Esa magnitud, sobre todo la demográfica de China y ese relajamiento que hubo en 2013 con la política del hijo único y el envejecimiento de la población, ¿cómo pueden jugar en este modelo de desarrollo que se plantea hoy Xi Jinping? Es una interacción compleja de variables, Jorge, la que planteas, pero diría, en principio, sí, 1.400.000 o 300.000 juzgados o penalizados. Y hay varios miles más en la lista, digamos, ¿no? El tema es el ex post, es decir, mirando un poco el futuro, ¿no? Digamos, porque de eso no van a quedar solamente... digamos, este tipo de situación va a generar muchas tensiones, ya genera tensiones dentro del partido, y por eso volvemos un poco a lo que mencionaba al principio con José sobre los desafíos, digamos, ¿no? Es decir, no podemos augurar políticas de retaliación interna, pero evidentemente después del proceso maoísta, por ejemplo, que fue de alta concentración, en la misma figura de Mao, el proceso fue muy rupturista, muy tensionante, y el partido quedó fuertemente herido. Entonces ese tipo de inconsistencias es de esperar, ojalá, que todo se resuelva de manera pacífica. Pero bueno, esa es una connotación a mirar. El otro tema, lo del hijo único, sabés que está intrínsecamente ligado a la cuestión del envejecimiento poblacional, claro, la necesidad de contar con mano de obra joven en los años por venir para sostener este proceso de crecimiento y desarrollo. Y ahí ligar una cosa con un plano con el otro me lleva a uno de los capítulos que está siendo bastante discutido respecto a esta transformación, a esta tensión interna en el partido, que es el hecho de, digamos, que no se ve una renovación futura de los cuadros políticos, sino que al contrario se ve que van a ser líderes más viejos, digamos, ¿no? No hay como renovación dirigencial desde el punto de vista etario, sino fundamentalmente de cargos, pero que van a ser líderes de mayor edad, y más si el presidente permanece u otros líderes permanecen en el poder. Y el otro punto es que precisamente puede también esto producir una degradación de las expectativas de los jóvenes que aspiren de alguna manera a formarse como cuadros del partido, que es totalmente legítimo que así quieran, en función de que si se produce este tipo de obturación del ascenso político y además no es de tipo meritocrático, bueno, pues no deseen participar de esa vida política en el seno mismo del partido que conduce al país. Te hago la última pregunta y te pido una respuesta breve. No, podríamos estar todo un programa con lo que te voy a preguntar. Yo sé que te estoy exigiendo mucho, pero tiene que ver con algo que uno observa, y es que hablas de lo que es la renovación de los cuadros políticos, y uno puede pensar también en la renovación de un sistema, porque nos estamos olvidando de que no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de desarrollo, pero no hablamos de una democracia. No parece que hubiera cambios en relación con eso tampoco, ¿verdad? No, el perfil de conducción política, el perfil del sistema, por todo lo que estamos viendo, por ejercicio personal de autoridad y por conformación del núcleo de poder, está, digamos, consolida una línea más conservadora, sí, mucha más ascripta a una ideología dura, a un revival doctrinario muy neomaoísta, pero también es parte de eso de los equilibrios internos, ¿no? Es recordemos de dónde emerge el liderazgo de Xi Jinping, que su posicionamiento fue producto de una tensión muy crítica entre distintas cosmovisiones internas en el partido, y él es un líder, como digo, emergente, una síntesis de esas tensiones, con lo cual, de alguna manera, en todos los pasos que da, reafirma a China como una superpotencia planetaria en el 2050,
pero le está diciendo también a los liberales y que quieren más apertura y instituciones pro mercado, vamos a abrir más la economía, vamos a tratar de tener un desarrollo más moderado. Entonces, en ese andarivel, tal vez, como digo, de equilibrios, es donde también está el sistema. Está el sistema en el medio, pero si algo tiene claro, volvemos a la pregunta que hiciste al comienzo, si algo tiene claro es que él como Princeling y como heredero de su padre, jamás traicionaría la estabilidad y la legitimidad del partido, y sobre todo la legitimidad de ejercicio del poder del partido. Claro. ¿No? Eso es un tema que los analistas más importantes consideran clave en su pensamiento personal. Él jamás sería artífice de la caída, degradación o de legitimación del partido. Él no va a ser Gorbachov. No. Pero puede ser Brezhnev. Puede ser Brezhnev. Es cierto, totalmente cierto. Okay. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Cuando regresemos, en instantes, Venezuela tras la elección. Los recientes comicios regionales ahondaron las diferencias entre el gobierno de Nicolás Maduro, que se adjudica un triunfo categórico, y la oposición, que denuncia fraude. Y también cuando volvamos, atentado en Somalia. El reciente ataque con más de 300 muertos lleva al país a un nivel de violencia nunca antes transitado. El gobierno acusa al grupo yihadista Al-Shabaab como responsable de la masacre. Todos los detalles, como siempre, luego de la pausa. Ya volvemos.